Buenos días, bienvenida a Radio Parque, el doctor Gabriel Hernández. Guillermina Ruiz, la saludamos en esta mañana. ¿Cómo le va, Mónica? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, la verdad que muy preocupados, ¿no? Con este resultado de las pruebas Aprender que corresponden al año pasado, ¿no? Que nos dan una radiografía muy alarmante del nivel de deterioro del proceso de aprendizaje, ¿no? En Argentina. Sí, bueno, mira, los resultados no son tan novedosos. Esperábamos que fueran tan graves, porque, bueno, después de 2 años de una cuarentena tan estricta y de una extensión del cierre de las escuelas por tanto tiempo, era de esperar, ¿no? Que con datos duros, con evidencia concreta, pudiéramos ver realmente los efectos de estas decisiones, ¿no? Y además los efectos de dentro del cierre también, de la decisión de haber promovido la promoción automática, ¿no? Como bajo la idea de que durante la cuarentena era imposible calificar, dejar pasar a los chicos, y esto que fue para la cuarentena después se extendió por los años desde que se abrió hasta ahora. Entonces estos chicos que ahora respondieron la prueba, que el año pasado estaban en sexto, porque la prueba se tomó en diciembre, bueno, nos dan cuenta de resultados muy serios. Algunos que venían de antes, por ejemplo en matemática, que el 40% de los chicos no tienen nivel satisfactorio en matemática. Eso se repite ahora, y la novedad es que esto ahora también pasa con lengua, que sería lectocomprensión y escritura. El 40% de los chicos no llega a los niveles satisfactorios. Después hay otro dato importante, y es que los que no llegan al nivel básico, o sea, ni siquiera satisfactorio, lo mínimo, los que están por debajo de eso, antes eran un 7% y ahora son un 22%. O sea, se triplicó la cantidad de chicos que directamente no saben nada. Y si ves en los sectores socioeconómicos más comprometidos, los chicos más pobres, estos porcentajes se multiplican tremendamente. 70% de los chicos no llega a niveles satisfactorios ni en lengua ni en matemática. Así que tenemos los datos. Estos datos, las pruebas no se querían tomar en diciembre, no sé si ustedes recuerdan, por suerte se han tomado, y ahora hay que tomar decisiones que el gobierno dice que va a llevar al menos 3 años, yo creo que también mucho más, pero también hay que tomar decisiones ya mismo sobre qué hacer con estos chicos que ahora están o en el primer año del secundario o en séptimo, depende, viste, cada provincia con donde termina el primario. De eso no se habla. ¿Qué hacer con estos chicos que están pasando de nivel y no saben lo que se supone que la escuela primaria tiene que enseñarles? Nadie está hablando de eso, y aquí sí se necesitan decisiones urgentes, no de 3, 10 o 20 años, ¿no? Mónica, a ver, lo que llama la atención es cómo el deterioro afecta particularmente a los chicos de hogares más vulnerables, más humildes, ¿no? Y no podemos evitar de comparar con nuestras propias familias, donde durante toda la etapa de la pandemia y antes y después también, las familias de clase media, bueno, si es necesario contratamos un maestro particular, una profesora que lo ayude al chico a recuperar, digamos, conocimientos que le faltan. Ahora, ¿qué pasa en la casa de una familia que no tiene los recursos para contratar maestros particulares, ¿no? El problema se va acumulando. Es así, lamentablemente. En realidad se sabe, eso siempre es así, que las desigualdades de origen, del hogar, socioeconómicas, impactan en los aprendizajes. Esto se sabe, ¿no? En la pandemia esto se multiplicó, se exacerbó, porque esas condiciones ya no eran, como bien decís, solamente quizás tener que tomar una taza de leche en la escuela y no en la casa, sino es no tener conectividad, no tener un padre y una madre al lado que ayude. En algunos casos se podía, que son los sectores más acomodados, que están en mejores condiciones, pero los otros no, porque trabajan o porque no pueden, no saben. Y después, bueno, la posibilidad de recurrir a ayuda externa como un profesor, etcétera. O sea que en la pandemia y en la cuarentena específicamente,
quedaron a la luz esas desigualdades de origen. Ahora, la pregunta es, ¿nos resignamos a esto? Los más pobres, porque son pobres, van a tener escuelas más pobres, condiciones más pobres, todo lo peor, ¿o la escuela realmente puede hacer algo para revertir esto? Yo creo que sí. Me parece que en la actual situación del sistema educativo hay cierta resignación a creer que esto no es posible, y entonces es mejor que estén adentro de la escuela. Si pasan y no saben, no importa, pero es mejor antes que abandonen, que estén en la calle, etcétera. Esa resignación es la que hay que romper. Hay que convencer, las familias ya lo saben, pero hay que convencer a directivos, a docentes, y por supuesto hay que exigir a los funcionarios a salir de esta resignación. No puede ser que la escuela siga reproduciendo la desigualdad social. Y cuando hablas de desigualdad social, también tenemos que hablar de desigualdad regional o geográfica, ¿no? Es decir, hay por ejemplo, sí. Buenos Aires, capital federal, si comparás con Formosa, donde el ministro de Educación dijo, los chicos pasan con 19 materias previas. Yo creo que hay pocas situaciones tan groseras, tan evidentes de que no funciona esto. Esto no puede ser, de que se le permita a todo el mundo pasar de grado y después le dan un papelito y le mienten de que ya se recibió. Te felicito, tomá un besito, te doy el papel y te vas con ese papel y después no podés ni ingresar al ejército porque te rechazan, porque no tenés nivel, no calificás en tu capacidad intelectual, cultural, en fin. Lo que ha pasado. Yo digo, digo eso, que es un sistema educativo que termina siendo una estafa, porque hace creer que las cosas pasan, que se va aprendiendo, pero en algún momento ya es imposible sostenerlo. Entonces, qué mejor que avisar antes de estas cosas, ¿no? Y no posponer, porque cuando ya al finalizar el secundario, que los chicos quieren ir o a trabajar, o a la universidad, o al ejército, como decís vos, se dan cuenta recién ahí que el sistema los estafó, ya es muy tarde. Otra cosa es, durante el camino, durante la trayectoria, ir señalando, si tiene que repetir, repetirá, pero si no, se pueden buscar situaciones alternativas. Lo que no se puede hacer es hacer de cuenta que no pasa nada y que las cosas pueden ir pasando y que si no aprendió ahora puede aprender el año que viene o el otro, porque los saberes son acumulativos además, ¿no? No saber lengua y lectocomprensión es determinante, y escritura, para después poder entender historia, geografía, ciudadanía, una serie de otras cosas. Si no sabes comprender un texto, no podés saber lo que sigue, que es usar esas herramientas para otras materias, otros aprendizajes. Y esto no se puede pasar de un año para el otro. Urgente, hay que generar un plan de emergencia, de contención, de cómo hacer, por ejemplo, para estos chicos que respondieron la prueba en diciembre. Bueno, a fin de año tienen que saber, ¿qué vamos a hacer con eso? Un plan de emergencia, no puede ser que digamos, en 3 años vamos a ver si esto se recompone. Esto es una generación perdida. Y esto es lo que, la verdad, nos preocupa, a mí me preocupa. Nosotros estamos trabajando en la Fundación ALEM sobre estos temas, bueno, en mis investigaciones también, pero digo, en el ya, es exigir que suceda algo con estos chicos. Y el país es muy heterogéneo, como bien decís, y ahí es donde se ve la capacidad de la gestión de las provincias para atajar esta pelota. A ver, por supuesto la situación económica no ayuda. A ver, ¿me escuchás, Mónica? ¿Mónica? Sí. Hola, ¿se escucha? Sí. La situación bueno, nada, las provincias son muy distintas y hay provincias que esto lo pueden manejar mejor y otras que no lo hacen como lo hacen en otras áreas, ¿no? Y ahí se necesita un gobierno nacional que pueda asegurar cierta homogeneidad en cuestiones básicas, porque el sistema educativo es uno solo. Claro, se habla de inclusión, ¿no? Hemos tenido en los últimos tiempos muchísima propaganda, porque no se lo puede calificar de otra forma, propaganda diciendo, miren qué inclusivos que somos. Ahora, no hay nada menos inclusivo que quitarle formación, educación a los más pobres, porque el más humilde, el más pobre, su única arma de ascenso social y de inclusión social son los conocimientos.
El humilde, Exactamente. si le da a su hijo las herramientas para que sea un buen técnico, un buen profesional, un buen universitario, le facilita, le permite ser una persona que va a tener un futuro y que va a poder desarrollar su potencialidad. Ahora, si no le puede brindar eso, lo condena a tener un bajísimo ingreso, un trabajo mal calificado, mal remunerado y marginal. Exacto, eso es lo que realmente quieren las familias, sobre todo de los sectores más comprometidos, ¿no? Que quizás los padres, las madres no tuvieron esa posibilidad, pero sí la quieren para sus hijos. Y el sistema educativo y el gobierno en la actualidad se llena la boca con el tema de la inclusión, ¿sí? Es un discurso que suena bien, pero detrás de esa idea es simplemente que está dentro de la escuela. Eso no es real inclusión. Cuando hablamos de inclusión, a mí me gusta hablar de realmente derechos, ¿sí? No es con que se siente en una silla en un aula de 50 chicos. Es que realmente estén las condiciones para que esos chicos aprendan lo que tienen que aprender. Y bueno, ahí es donde realmente se ve si la inclusión se manifiesta, se logra o no. No en el relato, no en el discurso, o no en que los chicos pasen la puerta de la escuela y estén adentro, sino que realmente estén haciendo lo que la escuela tiene que hacer, que es enseñar y los chicos aprender. Y bueno, acá está el problema, y las familias en esto también son víctimas de una estafa, sobre todo los más pobres, en donde las familias realmente quieren proyectar para sus hijos lo que ellos no pudieron. Y bueno, y se acaban de dar cuenta que durante todos estos años los chicos, sus hijos en la escuela no están aprendiendo. Muchos se dieron cuenta en la pandemia, ahí saltó a la luz en la cuarentena, que la verdad que en la escuela no pasaba demasiado. Bueno, es el momento, con datos en la mano, de cambiar, de exigir y de que haya decisiones concretas para poder salir de esto, que realmente es una catástrofe a futuro, para el país, para las provincias, para las casas, para todo, ¿no? Y me parece, Mónica, que hay que mostrarle a la gente las consecuencias reales de esto. Me parece que lo que pasó con la fábrica Toyota en Buenos Aires y lo que pasó acá con el Regimiento de Infantería de Monte 29, que hizo una amplia convocatoria para soldados voluntarios y se presentaron 2.100 chicos y chicas y solamente 850 calificaron para seguir el trámite. Los demás se les dijo, señores, ustedes no son admisibles, no se los puede admitir. ¿Por qué? Claro. Hablamos con el jefe del regimiento y nos dijo, yo les pregunté, ¿problemas de salud? No, dice, no, problemas de capacidad intelectual. Problemas de cabeza, digamos, sí, de no entender. Estamos hablando de lo básico, ¿no? De poder agarrar un texto, leerlo y entender lo que se dice. Y son chicos de 17 años, ¿no? Más o menos. Así que, bueno, esto nos muestra la crisis de un sistema de varios años y que en este último tiempo se exacerbó muchísimo más. Entonces, bueno, tenemos que tener políticas concretas para esos chicos, los jóvenes, para los que entran al secundario y para los más chiquitos. Totalmente. Sí, que se supone que de primero a tercer grado tienen que alfabetizarse y esto no está sucediendo. Estamos hablando de eso, ¿no? De la alfabetización en la Argentina del siglo XXI. Tal cual. Terrible. Aprender, saber leer, escribir y entender. Y hacer las operaciones aritméticas básicas. Lo que nuestros abuelos les llamaban cuarto grado reforzado, ¿no es cierto? Y que con eso la peleaban en la vida. Mónica, te agradezco muchísimo. Bueno, y realmente tenemos que tomar conciencia de esto, de que nos estamos hundiendo, un país que en una época fue un ejemplo en América Latina y que logró la promoción de los hijos de los inmigrantes que en su mayoría venían analfabetos, hablando en otro idioma, y sus hijos lograron ser abogados, médicos, ingenieros. Ese milagro de inclusión, hoy nos vamos para atrás. Hoy los hijos de los de clase media corren serio riesgo de directamente ser iletrados prácticamente, y ni hablar de los hijos de los trabajadores o de las personas que no tienen trabajo, ya directamente están amenazados de caer en la marginalidad.
Bueno, esperemos poder cambiar y para eso es muy bueno hablar de estas cosas en los medios como el de ustedes. Te agradezco, Mónica. Muchísimas gracias, Mónica, Chao. por estar Hasta siempre luego. a disposición. Muchísimas gracias. Mónica es una especialista, Sí, en sí. doctora en educación Exactamente. superior. Bien.